Bienvenidos, bienvenidas a este canal. Tenemos en pantalla una relación de los servicios que ofrezco, así como una línea de WhatsApp y una dirección de correo electrónico. En este video vamos a compartir una demostración. Es la demostración de un límite de mucho interés para las finanzas y para el estudio de las principales funciones matemáticas. Es la prueba del numerito de Euler, la prueba de E. Nos están pidiendo probar que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la n es E. Sabemos que lo primero que se nos ocurre para resolver un límite es la simple sustitución. Si sustituimos por infinito la n, decimos que cuando n tiende a infinito, 1 sobre n tiende a 0. Por tanto, tendríamos que y sería, o sea, llamando y a la función límite, que y sería límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la n y daría 1 al infinito. 1 elevado a infinito. Esto es una indeterminación. En nuestra teoría de límites estudiamos que ante esta indeterminación es necesario utilizar el logaritmo. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar a aplicar la regla del L'Hopital, necesito 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero 1 al infinito me lleva a aplicar logaritmo en ambos miembros. Y digo, bueno, si y es este límite, entonces el logaritmo natural de y es el logaritmo natural de este límite. Entonces, dado que el logaritmo natural del límite de una función es el límite del logaritmo natural de la función, es decir, el logaritmo del límite es el límite del logaritmo, entonces podemos expresar la función de este modo. El logaritmo natural de y es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de el logaritmo natural de 1 más n a la n. Bien, vamos a aplicar ahora a esta expresión, que es el límite del logaritmo natural, vamos a aplicar una propiedad muy importante de los logaritmos, y es que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Entonces tenemos el exponente, que es n, por el logaritmo de la base. En este caso, si sustituimos el infinito, vamos a tener en esta etapa infinito, que es n, por el logaritmo de 1, que es 0. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Entonces tenemos infinito por 0. 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
de poder resolver utilizando la regla del L'Hopital. Entonces, ya tenemos infinito por cero y vamos a usar un artificio. Si esta expresión está multiplicada por n, la expresión logaritmo natural de 1 más 1 sobre n está multiplicada por n, pues no hay problema alguno en dividirla entre 1 sobre n. Porque multiplicar por n equivale a dividir entre 1 sobre n, dado que la multiplicación y la división son operaciones inversas. Entonces divido entre el recíproco. ¿Para qué divido entre el recíproco? Bueno, porque así obtengo una indeterminación al aplicar el infinito, al sustituir la n por infinito, obtengo logaritmo de 1 entre 0, es decir, 0 entre 0. 0 sobre 0, ya puedo usar directamente la regla del L'Hopital y entonces tengo que este límite, el límite que me había planteado, que es lo mismo que si tuviera la n multiplicada de este lado, la tengo dividida, pero divido entre el recíproco de la n. Y entonces, ya por la regla del L'Hopital, sé que sería que el límite de esta función sería el límite de la derivada de su numerador entre la derivada de su denominador. Bueno, pues me queda derivar el numerador y también el denominador. Derivar el numerador es derivar la función logarítmica. La derivada de la función logarítmica, si recordamos las fórmulas de derivación, es la derivada del argumento, que el argumento es 1 más 1 sobre n. La derivada de 1 es 0, por lo tanto, por ella no tengo que preocuparme. Y la derivada de 1 sobre n es menos 1 sobre n al cuadrado. Entonces, sobre el argumento, porque es la derivada del argumento sobre el argumento. Aquí hemos sustituido este numerador por este, que es lo mismo, porque es haber derivado lo que tengo acá. Y en el denominador tengo la derivada de 1 sobre n, que es menos 1 sobre n al cuadrado. Entonces, voy a simplificar esta expresión. Claro, si esto divide al numerador, esta expresión, no hay inconveniente alguno en colocarla en el denominador. Entonces, el menos 1 sobre n cuadrado se cancela con el menos 1 sobre n cuadrado. Queda en el numerador un 1. Y aquí queda un 1 más 1 sobre n. Sigo usando límite cuando n tiende a infinito porque todavía no he sustituido. Pero al sustituir, evidentemente, este 1 sobre n tiende a 0 y me va a quedar 1 sobre 1, que es 1. Entonces, está probado que mi límite es 1. Pero ese límite, habíamos dicho que el logaritmo natural de y es el logaritmo natural de el límite. Y entonces tenemos que el logaritmo natural de y es 1. Y si el logaritmo natural de y es 1, debemos recordar que la base del logaritmo natural es el número e. Entonces, y es e a la 1
Es decir, es el número cuyo logaritmo natural es 1. Bueno, pues e a la 1 es e. Entonces, esa es la razón por la cual se utiliza e a la RT, o sea, e al rédito por el tiempo, cuando los capitales se componen de manera continua. Y es porque es haciendo la sustitución del número e por el de 1 más 1 sobre n, cuando n, que es el número de periodos en financiera, aumenta a cada momento. N aumenta sin control. Entonces se usa la E. Es por eso. Y ese numerito de Euler se genera con ese límite que hemos probado. Las demostraciones son una parte muy importante de la comprensión de la matemática y además es importante conocer bien el número E para el manejo de las funciones que lo tienen como base. Si te ha gustado este contenido, te invito a suscribirte a mi canal, a dar like, a comentar y a compartir en tus redes sociales. Hasta un próximo video.